Atacau, q'ushnichus hina, imatan mushkishani. Ay, taytallay, ñañay wiskachita, mayqin supay saqrarunacha, tiyasqanchis wayqota, q'atata kanayamun. Ñañay Taruquita, paway, ch'akikusun uñachaykita pitachimuy. Ama chayladuman riychischu, nishuta nina yawrashan. Hinaka haku, mayuman pitasun. Paway atuqcha, anqa hatinkim. Huk chikantawan phawamuy. Phawarichis, ñuqaqa haykumushasaq. Ay, imanaqtincha chay saqra runakuna kanku. Atuqcha, irayki marupas kakashasqa. Chaychariki mana paway atinkichu. Ñañay Taruka, kanka, sasaysapan kanki, hinantinda kawari, mayman, aykinanchis pakanchu. Q'ushñin intita q'alata tutayarachipun. Q'ala imapas q'inyaranpun. Manan imapas allinta rikukunchu. Q'ushñin lliwta imatapas paqaranpun. Manang mayman aykinanchis pakanchu, maymanta aykisunri. Ama puñuychu atuqcha, sayari. Manan kallpay kanchu, wañurapushaninñan. Ay, imanaqtinmi chayna saqra runakuna kanku. Yanqapas qhasi uywawaqninchis, pachamamanchista kananku. Ama uywawaqninchis pachamamanchista kanaychischu. Ama saqra runachu kaychis. Bueno, nuevamente nos juntamos. Esta introducción ha sido así fuerte porque queremos hablar de hoy de un tema muy importante y además es un tema que es constante, es un problema que tenemos desde hace mucho tiempo en nuestro país y que son los incendios forestales. Según la investigación realizada por Magali Estrada de la Red Investigativa Regional de Ojo Público, y está ahora con nosotros también, entre enero y septiembre de este año 2020 se han reportado más de 1.800 incendios forestales en el país, de los cuales 77 han ocurrido en áreas naturales protegidas. El fuego ha ocasionado en esta ocasión 10 muertos. Y ella nos irá contando mucho más de su investigación, pero queremos llamar la atención respecto a este tema, porque además estamos seguros que la prevención, que el cambio de actitud, una campaña preventiva va a ayudar muchísimo más, ¿no? Es mucho mejor, creo que va a ser más posible lograr esto por esa vía que con la gran tarea y lo difícil que es apagar estos incendios y detenerlos, ¿no? La semana pasada también sucedió un acto terrible en Amazonas. Un servicio de transporte, un chofer decidió cruzar este incendio, uno de los incendios que se habían dado en la zona, y muchas personas, muchos pasajeros, pues quedaron quemados, muy heridos, que ojalá ya se estén recuperando en este momento. Así que voy a presentarles en primer lugar a Alfonso Remotti. Él es aliado de nuestro programa, es una persona relacionada con la provincia de Bongará, en Amazonas, siempre es una persona muy activa, está relacionada a través de ellos, pues, con la gente, con la naturaleza, con los restos arqueológicos. Es un guía, pero él desde hace ya varios días me ha estado diciendo sobre terribles sucesos que siguen pasando allá en Amazonas en lo que se refiere a incendios forestales. Hola, Alfonso, ¿cómo estás?
Hola, Sonalí, muy buenas tardes, gusto de saludarte y para tomar este tema tan delicado que está pasando en Amazonas y en todo el Perú. Pero en Amazonas se está acentuando más esto de los incendios provocados, que está ocasionando mucha destrucción en nuestra naturaleza, matando muchos animalitos, flora, fauna, entonces es un perjuicio único y la única forma que yo pienso que se puede hacer algo es concientizar a la gente y la prevención. Porque una vez que ocurre el incendio provocado, hay mucha destrucción, flora, fauna, bosques, y ya no se puede hacer nada, ya no se puede volver atrás. Alfonso, cuéntanos un poco cómo ha sido allá en Amazonas, porque en realidad comenzó en una zona y de ahí no ha parado y ha seguido también por otros lugares, ¿no? Nos hemos enterado, por ejemplo, de Huancas, cerca Cuela, en fin, de una serie de lugares donde se está dando estos incendios y queríamos saber cuál es la situación actual. Sonali, mira, las noticias que vemos diariamente, o por lo menos hace 2 semanas, sobre Cuela, Sonche, Osahuancas, hasta Gocta, Gocta también ha sido quemado, incendiado, han salido en las noticias, esos 3 puntos por ser netamente zonas turísticas y que son más conocidas. Pero no solamente ahí son los incendios, es a nivel, por lo menos yo que estoy aquí en la provincia de Bongará, prácticamente en todos los distritos ocurre un incendio diario y están siendo incineradas, quemadas miles de hectáreas de bosques reforestados y naturales. Los naturales y reforestados son el follaje, alimento, fruto de los animalitos y están muriendo de hambre. Los que no mueren prácticamente quemados, incinerados con el 90% de su cuerpecito, agonizan durante 5 o 6 días hasta que fallecen. ¿Por qué? Por las quemaduras. Alfonso, ¿cómo se ha dado un poco allá? ¿Cómo se informa? ¿Quiénes están provocando estos incendios? ¿O cuál es, digamos, el modus operandi de estos desastres que ocurren? ¿Cómo comienza? El 99% empieza por la acción humana, por la acción de la gente, que tiene esa costumbre de quemar sus terrenos para ocasionar la lluvia. Cuando es mucho sol, ahorita por lo menos tenemos mucho sol, que es la parte que verano, que decimos aquí en la zona de Amazonas. Otro es el rozo y comienzan a talar 1 hectárea, media hectárea de bosque para volver a sembrar ahí. Al hacer eso, reúnen todo lo que cortan, palos, arbolitos, todo lo reúnen en el centro, supongamos, de un terrenito ya que está cortado, y lo prenden. ¿Para qué? Para que se queme y le quede libre su terreno. Pero tú sabes que el viento, la naturaleza, el calor, lleva una chispita al otro terreno, al otro, y se ocasionan incendios tremendos, tremendos, te lo juro, que una fotografía no puede explicar lo terrible que está ocurriendo acá en Amazonas. Y digamos, esto no ha variado a lo largo de los años. Sigue siendo más, ¿cómo se ha ido dando? Esto viene de años atrás, viene de los hijos, de los padres, de los abuelos, o sea, es una costumbre neta de acá de Amazonas, pero ahora se está ampliando más porque la gente está queriendo ganar más terreno a los bosques. Entonces es más seguido los incendios. El problema es que esos incendios no se pueden apagar. Estamos hablando de miles de hectáreas, cientos de hectáreas. Los bomberos se exponen sus vidas, no tienen la logística necesaria para acabar semejantes incendios. O sea, realmente los incendios demoran 2, 3 días, pero la verdad es que la naturaleza los apaga. La lluvia, esa es la verdad. O sea, si no llueve, puede durar 20, 30, 40 días, porque no habría quien no logre sofocar esos incendios. Bueno, gracias, Alfonso. Sí, la situación es bien complicada. Definitivamente coincidimos en que una campaña preventiva, de todas maneras, va a ser una campaña de concientización. Creemos más cercana a la población también, ¿no? De manera más intercultural, tal vez a partir de lo que la gente piensa, se puede lograr de alguna manera detener este tipo de actividades. Porque si se trata de una actividad que se origina por algo que hacen las personas, creo que son cosas que se pueden ir cambiando. Muchísimas gracias, Alfonso. Gracias, un gusto saludarte. A ti, y mi última palabra es de que aquí en la zona de Amazonas, en la provincia de Bongará,
estamos ya tratando de hacerlo lo posible con una campaña Sálvame, que es justamente Sálvame como si fuera un grito de la naturaleza, de la madre, a la madre naturaleza o la mamá Pacha, que nos pide auxilio, porque ya creo que ya basta de tantos incendios provocados. Muchas gracias a ti, Sonali. Sé que la gente va a escucharte, va a hacerte caso, digamos, o sea, tú eres la palabra idónea aquí en Amazonas, siendo natural de Amazonas, para que la gente tome conciencia y podamos evitar tantos incendios provocados que tenemos aquí en Amazonas. Gracias, Alfonso. Ya sabes que continuamos siempre en contacto y tratando de apoyar y de continuar, digamos, con estas campañas siempre. Muchas gracias, Alfonso. Cuídate mucho. A tus órdenes, como siempre, para adelante. Gracias, gracias. Bueno, en realidad es un tema complejo y para que nos den mayores detalles, porque esto que nos ha contado Alfonso no solo sucede obviamente en Amazonas, no solamente tienen una práctica los campesinos y campesinas de esa zona, sino también de muchos lugares del Perú. Magali Estrada ha hecho una importante investigación para Ojo Público, donde de verdad da muchísimos detalles de lo que significa lo que provoca un incendio forestal, ¿no? A veces se cree que solamente es una cuestión de que se quema algo, se quema un terreno, pero en realidad no es así. Ahí hay muchísimas cosas más que definitivamente se ponen en peligro, que se pierden y que ya nuestro planeta no es el mismo. Hola Magali, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sonali, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias por poner en agenda este tema que es tan importante. Mira, nosotros en Ojo Público, en realidad también pudimos enterarnos porque somos periodistas de varias regiones, la red investigativa regional, yo por ejemplo soy de Ancash, tengo colegas en Cusco, y empezamos un poco a darnos cuenta de estos incendios y decíamos, ¿qué está pasando, no? Y entonces decidimos hacer una investigación para ver de repente qué tan frecuentes se presentaban estos incendios, ¿no? Con cuánta frecuencia. Y es ahí que nosotros advertimos, Sonali, que la situación era bastante complicada, ¿no? En esta investigación que tú has comentado, nosotros hemos podido, creo, desentrañar todo aquello que está ocurriendo en nuestro país. Y hay algo que he comentado siempre con mis colegas a raíz de esta investigación, era que yo creía que el mundo se estaba quemando, porque uno ve noticias pues en Brasil, en otros continentes de esos incendios, pero al realizar la investigación me di cuenta también que el Perú también se está quemando y no estamos advirtiendo. La cifra que tú has mencionado, Sonali, de 1.800 incendios desde enero hasta septiembre de este año nada más, creo que es una cifra que nos tiene que preocupar muchísimo, ¿no? Entonces, personalmente me da mucho gusto que pongas en agenda el tema. Magali, tú ahí adviertes varias cosas, ¿no? Una de las cosas que sostienes es que, digamos, si vemos las estadísticas con referencia a los años anteriores, es en el que se han dado mayor cantidad de muertes, ¿no? Así es, Sonali. Mira, este año ha sido el más fuerte, el más trágico por esta situación que pasó en agosto en Cusco, en Ocongate. Ahí hubo un incendio, según la información, según la investigación que yo pude recabar, es que una persona, un agricultor, estuvo realizando quema de pastizales secos y él dejó, supongo, esa quema se fue y no se dio cuenta y se produjo este incendio. Entonces la gente ahí con tiempo antes había sembrado pinos, había reforestado. Al ver que estos pinos se estaban quemando, la gente, tú sabes el cariño que le tiene a sus siembras, ¿no? Entonces la gente... Y además la reforestación demora años. Exacto, y les había costado porque ellos, más o menos me contaba el alcalde de Andayaque, que ellos habían cargado el agua primero para las plantitas, cargado las plantitas, entonces imagínate ellos al ver que se estaba quemando, entonces todos acudieron y se fueron a tratar de apagar este incendio, ¿no? Y fueron atrapados por el humo, por las llamas, y ahí fallecieron 8 personas, ¿no? Entonces, en realidad ya había ocurrido previamente, una persona había fallecido aquí en la región Ancash, en un incendio también, y anteriormente también otro en Cusco. Entonces tenemos 10 personas en realidad que han fallecido por incendios hasta septiembre, estoy hablando solo hasta septiembre de este año,
Y en el 2019, por ejemplo, no había ninguna persona fallecida, y en el 2018 hemos tenido 3 víctimas. O sea, los incendios causan múltiples afectaciones, en realidad, dañan la biodiversidad, dañan nuestras reservas de agua dulce, ¿no? Nuestros nevados, dañan la fauna, pero también dañan la vida, ¿no? Y en este caso estamos hablando de 10 vidas, incluso entre los fallecidos de Ocongate ha habido adolescentes que se pierden por estos incendios, porque de repente no hemos aprendido a hacerle frente, a prevenir, ¿no? A prevenir, que es lo más importante en realidad que combatir. Exacto, y otra cosa vital también, que se han perdido 10 vidas este año, pero el 98% de incendios que tú consideras ahí en tu investigación son causados por la gente. Así es, mira, con la diferencia de lo que puede ocurrir, por eso en otros países, ¿no? De repente los incendios son producidos por la naturaleza, en este caso en el país no. El 98%, según información oficial de CERFOR, CERNAM, INDECI, organizaciones que monitorean los incendios, son producidos por la mano del hombre. O sea, entonces, si está en nuestras manos, si nosotros lo provocamos, entonces nosotros sí podemos controlarlo, ¿no? Y entonces la gran mayoría están ocasionados por lo que mencionaba Alfonso, la quema, ¿no? Esta acción, esta costumbre que se ha ido transmitiendo de padres a hijos en sobre todo en la Amazonía y también en la sierra. Por ejemplo, ellos siembran, ¿no? En temporada de lluvia siembran, una vez que se fue la lluvia, se quedan los restos de estas plantas que han sembrado, están secas. Entonces, en vez de ellos cortarlo, porque eso demoraría mucho tiempo, lo que hacen es queman, ¿no? Queman para liberar el terreno y volver a sembrar. Y el tema acá pasa es que a ellos no tienen la intención de generar el incendio, pero claro, se les sale porque hay, por ejemplo, hay condiciones, ¿no? Senami, por ejemplo, el especialista de Senami me explicaba, ¿no? Decía, cuando no hay lluvias, entonces hay mucho calor, entonces el calor es propicio para que un incendio se salga de control, ¿no? Y eso es lo que pasa con ellos, ¿no? También, como decía Alfonso, hay personas que tienen la creencia de que el fuego, el humo, llama a la lluvia. Entonces también lo hacen, ¿no? Entonces, incluso también hay personas que creen que queman los pastizales para que vuelvan más robustos, ¿no? Mucho mejor. Entonces, todas esas acciones que si nos ponemos a pensar, no es que lo hagan porque son mala gente, porque quieren afectar el planeta, la biodiversidad, no, pero se les sale de control y termina generando esto tremendo, este daño al medio ambiente y daño a nosotros, porque finalmente también están afectando, como decía yo, los nevados, todo el medio ambiente, en fin, ¿no? Las áreas naturales protegidas, como tú dices ahí, ¿no? Que muchos de los incendios pues están muy cerca de estas áreas protegidas. En realidad, siempre tienen que estar como alerta, ¿no? Ante este tipo de cosas, porque finalmente también son inesperadas. Sí, Sonalí, esto es lo más preocupante, creo yo, a mí me llamó mucho la atención. Nosotros en el país tenemos áreas naturales protegidas, y de estas, en 77 de estas se han producido incendios hasta septiembre, ¿no? La reserva Noryauyos, por ejemplo, y también en el Parque Nacional Huascarán. En el Parque Nacional Huascarán, por ejemplo, la pérdida es bastante grande, se han producido 18 incendios, y incluso yo tengo una actualización ya del COER Ancash, que señala que se ha dañado más de 2.000 hectáreas del Parque Nacional Huascarán. Una zona o un área natural protegida es un lugar que se supone alberga mucha riqueza, biodiversidad, y si se quema, imagínate tú el daño que estamos causando, ¿no? Los incendios, claro, pueden empezar incluso en zonas cercanas a las zonas o a las áreas naturales protegidas, pero llegan al área natural protegida y terminan quemando, terminan afectando a la flora y la fauna, ¿no? Sí es muy grave el daño que está ocurriendo a nuestras áreas naturales protegidas, ¿no? Que no se han salvado del efecto tampoco de los incendios forestales. Sí, pues muchísimas gracias, Magali. Igual vamos a continuar. Voy a seguir conversando con los demás invitados, pero igual volvemos para hacer todos una conclusión y ver en realidad, porque la idea es no solamente
que demos cuenta acá de lo que está sucediendo, sino también desde la parte de los especialistas, pues nos ayuden a encontrar también las maneras de poder realizar quizá alguna campaña que nos permita lograr empatía con estas poblaciones para que estas prácticas vayan disminuyendo. Está con nosotros también la doctora María Isabel Manta. Ella es especialista en Economía y Gestión Forestal, es profesora principal de la Universidad Nacional Agraria La Molina, y está con nosotros esta tarde también para poder ayudarnos a tratar de entender un poco este tema de los incendios forestales y también darnos una propuesta de lo que quizá podríamos hacer, primero colocando obviamente todo el daño, todo lo que produce, pero también lo que podemos hacer para que esto disminuya. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Sonalí. Encantada de estar en tu programa y sobre todo tratar este tema tan importante y trascendente. ¿Qué deberíamos decir enfáticamente, digamos, para convencer a la gente, para concientizarla y decirle que esto es un gran peligro? Bueno, lo primero que tenemos que decirle a ellos es que se van a quedar sin agua, se van a quedar sin suelos donde cultivar y las huaicos, inundaciones van a ser más frecuentes por un lado y por otro lado las sequías, más frecuentes y más severas. De manera que el agua dulce que se necesita para hacer sus labores agropecuarias va a ser reducido y ya no estamos lejos de eso. Si nos vamos a diferentes localidades de la Sierra del Perú, que es donde emana el agua dulce para la cuenca del Pacífico y para la del Atlántico, vemos pues que todos ellos en las ciudades tienen ya cisternas, ¿no? Y si nos vamos al campo, pues también la migración ha hecho que vayan diferentes grupos, ¿no? Tanto de colonos de mediana categoría, digamos, en términos de poder económico, así como también grandes, y que ellos no se van a satisfacer con 1 hectárea, 6 hectáreas, sino que necesitan 30 y más. Entonces esto ha cambiado la costumbre, ¿no? La costumbre del lugar, que sí es cierto, siempre han usado el fuego, pero que estamos en otras condiciones ambientales, en otras condiciones atmosféricas y también estamos ya enfrentando el cambio climático. Entonces, lo primero es eso, ¿no? Es cierto que nos da pena nuestros animalitos, nuestra vegetación, lo más terrible, pues que nuestra familia muere y quedan heridos o quedan inválidos. Pero eso es lo que estamos viendo en este momento. Pero lo que se nos está viniendo desde hace más de 42 años, más de 50 años, es que poco a poco estamos agotando el acuífero, ¿no? Que está en el suelo y está en la vegetación, diferente tipo de cubierta de vegetación, ¿no? Y al final nos vamos a quedar en un país que ya su naturaleza era árida, semiárida, pero ahora mucho más, porque los incendios se han acentuado, se han consolidado en todos los distritos, en todos sus pueblitos. Entonces, por favor, eso es lo primero que tenemos que pensar. Estamos quemando el agua de mañana. Estamos quemando un agradable clima. Ya no vamos a tener digamos, la fluidez de esa agua que esperábamos que era en determinados meses. No vamos a tener la temperatura, ¿no? Ni digamos, en el día, en la noche, ni las variaciones que nos permitían establecer diferentes tipos de cultivo, por más que haya tecnología, por más que haya riego, por aspersión, digamos, otras formas de proveernos de agua. ¿Qué vamos a hacer si los pastos, que son la mejor reserva de agua, tienen la mejor eficiencia hídrica? Bueno, voy a hablar simple, ¿no? Es una esponja. Entonces, esta cubierta vegetal incluso es más eficiente que el propio bosque, ¿no? ¿Por qué? Porque retienen mucha agua y consumen poca agua. El bosque también retiene agua, pero consume mucho más, porque claro, pues son individuos mucho más grandes, ¿no? Entonces, el hecho de que, y es un hecho, en el Perú lo que más se quema, el ecosistema que más se quema son los pastizales. En segundo lugar, vienen los matorrales.
y luego ya tenemos el bosque de diferentes tipos, bosque húmedo, bosque de montaña, bosque seco, ¿no? Es decir, todos nuestros ecosistemas se están quemando y todos ellos tienen la capacidad de almacenar agua. Claro. Generarnos corrientes de viento, y ustedes saben, señores agricultores, que cuando hay viento, hay la posibilidad de que venga la lluvia. ¿Por qué? Porque el viento arrastra las nubes, y esas nubes, si encuentran una temperatura adecuada, van a precipitar. Pero si seguimos quemando, ese aire se está calentando, entonces esas nubes se van más arriba, y también el viento las lleva a otros lugares, ¿no? Y como en los otros lugares de repente ya no hay vegetación que almacenaba esa agua, ni el suelo está adecuado, ya no tiene vida, entonces pues nos vienen nuestros huaicos, todos los problemas que tenemos para las diferentes actividades productivas, incluso el turismo, que sabemos que nuestro país pues es la meca de diferentes culturas, de diferente turismo vivo, porque cada uno ofrece una diferente costumbre, comida, bailes, fiestas, pero ya los turistas no quieren ir. ¿Por qué? Tienen miedo a que se les caiga el cerro, o también tenemos miedo a que, digamos, no tengamos la belleza, ¿no? De ver todo verde, sino va a estar todo seco y quemado, sobre todo quemado. Doctora, una consulta, ¿cómo comienza esta? ¿Se ha averiguado de dónde viene esta idea de que al quemar se genera lluvia? Yo recuerdo siempre haber escuchado eso, ¿no? Y cuando ves algo ahí, un humo, están quemando porque están queriendo que haya lluvia, dicen, ¿no? Esa es una creencia que creo que no es de Costa Sierra, es de todos lados. Sí, en realidad es una costumbre ancestral, ¿no? No tenemos la explicación, la verdad es que aquí hay más que investigar. Como sabemos, pues las causas de los incendios en nuestro país son netamente socioeconómicas, es el hombre, ¿no? Ahora, esta tradición de quemar no tiene una explicación física, sin embargo. No hay razón, porque como digo, ¿no? Se quema, estoy quemando la humedad del árbol, la humedad del suelo, y entonces ese calor, esa masa de aire caliente que está ahí ya en el lugar que está quemado, va a elevar las nubes, ¿no? Entonces da la posibilidad quizá de que venga otro frente de aire frío y pueda precipitar, pero no tenemos ninguna evidencia de que eso funciona. Yo creo que es una creencia que se tiene y que quizá en alguna condición particular, porque nuestro país tiene una orografía muy especial, una meteorología muy especial, entonces quizá en algún momento ha funcionado y ellos, como son empíricos, pues han dicho, sí, está bien, sí sucede, pero es la suma de una serie de factores, no solamente de que ellos han prendido fuego ahí, ¿no? Entonces, es importante decirles que verdaderamente es todo lo contrario. Exactamente. ¿Y cómo vemos este mapa en el Perú? ¿Dónde inciden más estos incendios? Sí, podríamos verlos. Tenemos ya un mapa de peligro de los incendios en nuestro país. Entonces esto nos denota claramente que Cusco, Apurímac, Puno y Arequipa son los lugares donde más se quema. Y luego también tenemos las áreas ya amarillas, ¿no? O más de bosque seco, por ejemplo, son los que nos están también, ¿no? Son muy, muy altos en estos lugares. O sea, hay un porcentaje de provincias, distritos donde el fuego es recurrente, y ya las partes más verdes, es decir, a ver, ¿qué departamentos todavía no tienen tanta incidencia de incendios forestales? Estamos hablando de Tacna, Moquegua, un poco Lima, principalmente, ¿no? Pero en los demás departamentos donde están marcados esos colores de rojo a anaranjado, son más de 42 años donde en ellos, bueno, tienen diferentes, digamos, duración estos incendios, pero lo cierto es que en el país, la zona roja, ¿no? Donde todos los años se quema, pues es el color rojo. Y ya el color anaranjado y medio más amarillo son los que tienen, digamos, unos 20 años de incendios, ¿no? Recurrentes. Ahora hay que pensar que el efecto del incendio no es solamente de un año. La naturaleza tiene memoria y va sumando. Por ejemplo, si en Cusco se quemó una vez en un lugar,
la siguiente vez que se queme en ese lugar, el incendio va a ser mucho más severo y los efectos, sobre todo, los efectos van a ser de todos esos servicios ambientales que nos da esa cubierta vegetal, que la vamos a perder, como es el agua, ¿no? Principalmente la formación de suelo, y luego ya tenemos todas las cubiertas vegetales y animales también que dan posibilidad de la polinización y otros procesos ecológicos esenciales para la vida que lamentablemente no se traducen pues en un dinero inmediato. Sin embargo, es un desastre que estamos consolidando año a año porque se está viendo, miren, nosotros estamos estudiando esto de los incendios desde hace bastante tiempo y los registros, los primeros que ya salen registrados en la prensa, y eso agradezco mucho a los periodistas que toman esto, digamos, este tema en importancia, desde el año 73 aparecen los primeros registros. Y los accidentes fatales aparecen a partir del 95, cuando el CIMPAT, ¿no? Dice, no, también vamos a registrar, y justo, ¿no?, qué daños produce al hombre y a sus medios de vida. Pero en realidad hay más, ¿no? Hay lugares donde el periodismo no llega. Claro. Hay lugares donde la gente está herida, se reporta como herida, pero después fallece. Entonces, pues, se ha ido, digamos, consolidando este problema y de manera que, por ejemplo, en la década del 80 nosotros teníamos 4 meses con incendios forestales, pero en la década del 90 a 2000 ya hemos tenido 7 meses. Y si ya vámonos a la década de 2010, 2020, prácticamente los 11 meses, en todo el Perú, ¿no? En todo el Perú, son 12 meses que tenemos incendios. Tenemos incendios en enero, en mayo, en junio, en diciembre. O sea, lo que era concentrado a la época en no lluviosa, ya no es así. Ahora está distribuido en todos los meses del año. Entonces ustedes imagínense, ¿qué sistema de gestión, qué campesino va a poder apagar el incendio en los 12 meses? ¿No? Exactamente. Entonces, este problema está peor. Por eso ya hablo de un desastre, que no lo estamos evidenciando porque no es pues así. Tengo que estar, digamos, no solamente basta decir, ay, este año hubo 1.800 incendios, sino cuánta superficie se quemó y qué se quemó, ¿no? Exacto. ¿Dónde se quemó en el Perú? ¿En qué meses se quema? Ya, pero esa es toda la casuística, ese es todo el problema. Pero aquí lo que ustedes realmente me interesa mucho, han mencionado los invitados anteriores, es la prevención. Miren, en ese cuadro estamos viendo 16 departamentos de sierra donde tenemos el periodo de ocurrencia de los incendios forestales, ¿no? Y son 42 años, imagínense Cusco. Rápidamente, en 11 años ha superado la superficie de otro departamento que antes estaba en segundo lugar. Y eso también, mire, este cuadro está hasta 2014, pero este año esto se cambia, está cambiando muy dinámicamente. Por ejemplo, este año, Ancash es el departamento donde más incendios forestales han habido, y también la superficie, ¿no? Entonces, eso nos hace ver de que no va a haber sistema de gestión reactivo que controle este problema, porque todos los distritos, todas las provincias prácticamente se están quemando. ¿Qué sistema de extinción va a poder en un país como el nuestro que tiene tantas demandas? Entonces, la solución va por la parte de las causas. Si el hombre, también hemos estudiado las motivaciones del hombre, ¿por qué él provoca los incendios forestales? Mírense, tenemos prácticamente las causas intencionadas. Hay digamos, una necesidad del hombre de quemar por diferentes motivos, ¿no? Dentro de esos motivos, por ejemplo, el cambio de uso de suelo. No quieren tener bosques, sino quieren tener agricultura y ganadería en costa, sierra y selva. Luego, tenemos también aquel que quema justamente por esto, porque dice, la creencia que nos dijiste, Sonali. Exacto.
También hay de eso. Otro, el vecino que le molesta su vecino y dice, ahora le quemo. Prende ese fuego intencionadamente. Tenemos problemas con las áreas naturales protegidas también, porque también hay gente que vive en las zonas de, digamos, de amortiguamiento. De amortiguamiento, pero que también no ve la mejora de su vida. Y sin embargo ve los turistas, ve todo eso y dice, pero yo también quiero eso, quiero que mis hijos vayan al colegio, quiero que mejorar mi condición de vida, y para mí no hay nada. Entonces ya ahí viene también la negligencia, otra causa. Ya no le interesa. Negligente cuando está quemando sus residuos, cuando está quemando su basura incluso. Y luego también vienen las accidentales, ¿no? Que hay gente que sí es cuidadosa, trata de que no se le escape el fuego, pero es que el comportamiento del fuego es otra cosa. Sí, porque pues, sí. Si yo tengo una pendiente como la que tenemos en toda la sierra y luego viene el viento, me va a duplicar, un pequeño fogatita me la hace en un momento, digamos, incontrolable. Por eso Magali tenía mucha razón. O sea, no podemos controlar, o también Alfonso, ¿no? Alfonso nos decía, ¿de qué me sirve ya cuando llegan a querer apagar? ¿Qué tendrían que ser, pues, unos bomberos súper especializados? Porque imagínense combatir en altura. Luego tenemos que el peso que requiere sus propios equipos, no tenemos caminos, no tenemos agua, porque la sierra es árida, semiárida. Entonces estamos llegando tarde, ¿no? Y los agricultores deben saber también que están quemando dinero, porque ahora ya no hay nada de residuos agropecuarios. Todo eso puede ser convertido en dinero. ¿Cómo? Por ejemplo, compost, puede hacer enificación también, y saber sobre todo que se van a quedar sin agua, entonces no conviene quemar, ¿no? Y para eso el Estado también tiene que acompañar. Son diferentes programas que tienen que ver, si ya conocemos las causas, ¿cómo es posible que no podamos establecer programas que vayan acompañando a esas personas que tienen el hábito de quemar por esta costumbre ancestral, por chamanismo, por negligencia, ¿no? Entonces, habría que diseñar todas unas técnicas, unas estrategias, digamos, sociales que nos permitan que ellos mismos se den cuenta de que no van a sacar nada con eso, y más bien, eso sí, decirles, mira, si tú haces compost vas a ganar, por ejemplo, 100 soles cada mes, y eso lo vas a tener significa tanto trabajo, ¿no? Y cómo nos vamos a organizar para hacer el trabajo que necesitamos, ¿verdad? Entonces así podríamos estar bien posicionados. Miren, en Chile, por ejemplo, también en todas partes sucede lo mismo. Es que la verdad, trabajar con prevención no vende mucho como trabajar con extinción. Entonces, en Chile hay gente que trabaja con agricultura ecológica y que es cero quema, ¿no? Cero labranza también. Y claro, los mercados son más pequeños, pero también la gente se asienta en ese lugar y logra tener dinero para el colegio, para sus necesidades básicas, ¿no? Pero ya digo, va acompañado también con un programa educativo sólido. Claro, y eso tiene que funcionar en el país, porque en realidad, o sea, tenemos siempre la idea de que algunas cosas se pueden hacer de manera aislada, pero en realidad es un trabajo integral. No solamente, si, como dice usted, ¿no? Si ya sabemos las causas, hay que ir trabajando desde ese punto como una política pública en realidad, ¿no? Para que, y además acercarse a la población, yo creo, tratando de entender desde lo que ellos sienten y tratar de llegar a una empatía con ellos para poder, digamos, desarrollar una propuesta que también sea sostenible para ellos, ¿no? Entonces, si ahí ponemos el tema económico también, entonces, de hecho, yo creo que se le va a lograr algún cambio. Doctora, vamos a seguir hablando. Voy a presentar a Ernesto Raez Luna también. Él está con nosotros. Él es ecólogo, investigador interdisciplinario y educador en medio ambiente y conservación de la naturaleza. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Sonalí, amigas y amigos.
Quería, Sonalí, quizá recoger lo que se ha dicho en términos de algunas ideas fuerza. Número uno, los incendios forestales, los incendios de ecosistemas silvestres, son prácticamente en todo el mundo causados principalmente por el ser humano, ¿ok? Nosotros hemos crecido con la falsa idea de que los incendios ocurren espontáneamente, la naturaleza los genera. No, el ser humano provoca los incendios forestales. Y en el Perú, bueno, hemos escuchado con claridad que es fundamentalmente así. Y ocurren porque están asociados a quemas agropecuarias, ¿no? Gente que prende fuego a su tierra desbrozada, a la tierra que acaba de deforestar, en la selva también se quema mucho, y en un momento podemos hablar más de los bosques amazónicos quemados y deforestados. Entonces, queman eso, queman los pastos para tratar de renovarlos, con esta idea de que se van a renovar los pastos, como mencionaba María, y las quemas se salen de control. Y lo que está ocurriendo con más frecuencia, con una preocupantísima frecuencia mayor, es que se salgan de control las quemas, son quemas negligentes. Entonces, nuestro primer problema ahora es esta tremenda frecuencia, propagación de la quema negligente. No sé cómo quemar, no sé usar el fuego, no sé cuándo puedo quemar y cuándo no debo quemar, no tengo la gente necesaria, no me he preparado para hacer la quema, igual quemo, ¿no es cierto? Y como decía María, incluso puedo llegar a usar el fuego como arma de venganza contra mi vecino. Exacto. Es algo que hemos visto muy recientemente en Madre de Dios, ¿no? La quema agraria, la quema agropecuaria, llevada a cabo de manera responsable, tiene un rol real en la economía campesina. Debemos decir eso. Tampoco se trata de satanizar, ¿no?, toda la quema, no. Si yo aprovecho un momento en el que todavía no está tan seco lo que yo he desbrozado, está todavía un poquito húmedo, y lo quemo, ese fuego no va a tener mucha temperatura, va a ser un fuego que se apaga fácil, ¿no es cierto? Un fuego débil. Ese fuego débil me sirve. Ese fuego débil puede depositar algunos de los nutrientes, algo de los minerales que estaban en esa biomasa que yo desbrocé, que yo tumbé, y puede contribuir al suelo. Pero si ese es un fuego tremendamente caliente, porque yo justo busqué el momento en que todo estaba más seco, hacía más calor, y ese día yo enciendo fuego, ese va a ser un fuego intenso que va a matar hasta los microorganismos del suelo. Y entonces, lejos de obtener yo mayor fertilidad, lo que yo obtengo es menor fertilidad. Estoy destruyendo, estoy matando con fuego mi propio suelo agrícola. Y todo lo que podía haber quedado como materia fertilizante, más bien va a pasar a la atmósfera, va a contribuir con las emisiones de gases de efecto invernadero, que todos deberíamos estar reduciendo, va a hacer huir a la lluvia. Ocurre exactamente lo contrario de lo que la gente supone que va a pasar. El humo en la atmósfera, esa acumulación enorme quemada, lo que hacen es ahuyentar la formación de nubes, ¿no? Y por supuesto, el humo además tiene un efecto sobre la salud que se extiende por cientos de kilómetros. Creo que todos los que estamos aquí conversando hoy día podemos recordar algún momento en agosto o en septiembre que hemos viajado a la selva o a Pucallpa, a Puerto Maldonado, a propio Cusco, en la sierra, y todo olía a quemado, todo olía a humo, y al rato uno ya estaba carraspeando, le estaban lloriqueando los ojos. Eso pasa a miles de niños, millones de niños han crecido en el último medio siglo en el Perú, oliendo humo, malográndose los pulmones, sin que nadie hiciera caso, porque nos parece normal, ¿no es cierto? Entonces, claro, hay una serie de elementos que hay que considerar. ¿Sabes qué sería maravilloso? Y tú lo mencionaste, Sonali, que pudiéramos, la próxima vez que conversemos de esto, que conversemos con agricultores y con sus familias, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Porque
no se trata de que nosotros, los académicos, le digamos a la gente cómo hacer las cosas, sino que conversemos y nos demos cuenta de que verdaderamente las cosas se están haciendo mal y se necesitan hacer mucho, mucho mejor. La quema negligente es un acto criminal, pues, ¿no? Es un acto criminal. Uno sabe que el fuego puede matar, tenemos la demostración Ya lo hemos visto, este sí. año, ¿no es cierto? Ujú. Y la enorme cantidad de pérdidas de capital que también la gente sufre. Proyectos de reforestación que se van en humo de un día para otro, años de trabajo para que unas plantitas crezcan y de pronto desaparece todo. Eso es inversión de tiempo, de dinero, de proyectos familiares, proyectos comunales que desaparecen. Entonces, el costo humano es enorme, el costo ecológico es también enorme, y es una cosa que podemos controlar, que podemos prevenir, que podemos mejorar. Porque es verdad lo que dice María, se ha generalizado a lo largo del año la presencia de incendios forestales y de quemas. Hay mucha más gente usando el fuego en el Perú de manera negligente, pero hay una estación seca. Y en esa estación seca sí se concentra, de todos modos, la mayor cantidad de incendios. Entonces nosotros podemos decir, podemos saber, va a empezar la época en que hay que cuidarse porque vamos a tener que quemar o tenemos la costumbre de quemar, pero hay que controlar esa quema. Organicémonos, ¿no? Tenemos los recursos necesarios, sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo hacerlo, pidamos ayuda para hacerlo bien. Aquí un factor fundamental de cambio está en el Estado, ¿no? Claro, y está en la organización también, Ernesto. Lo que pasa es que lamentablemente somos un país que tiene muchísimas potencialidades, pero también tenemos una carencia terrible sobre, por ejemplo, la informalidad, ¿no? Entonces, siempre hacemos las cosas por ahí, pues, ¿no? Como que, bueno, ya no importa, nadie se va a dar cuenta, o de repente es poquito. Sí, chambonamente, ¿no? Sí. Chambonamente. Y hemos perdido, o estamos perdiendo una cosa que es fundamental, y es una tradición ancestral de la humanidad y concretamente de este territorio, que es la minga, el trabajo solidario en colaboración. Uno no puede pensar, no puede ser tan arrogante de creer que puede encender fuego y uno individualmente va a controlarlo, ¿no? No. Muchos de los incendios que se han producido este año y justamente donde han ocurrido las fatalidades son comunidades campesinas, ¿no? Entonces, cabe preguntarnos, ¿cómo puede ser posible que en una comunidad campesina, en una colectividad que se supone que es solidaria, ocurra esto, que alguien tenga la potestad de causar una desgracia de este tamaño a toda la comunidad, ¿no es cierto? Entonces, hay elementos a rescatar de nuestras tradiciones y de la tradición agraria en particular, que bajo ninguna circunstancia debemos perder y que más bien tenemos que promover. No se trata solamente de decir no quemes, sino trabaja solidariamente, ¿no? Recuerda que la tierra es colectiva, que es un recurso que es de todos. Tú no eres dueño del agua, no eres dueño del suelo, no eres dueño del aire, ¿no? Claro, yo creo que ya en ese sentido sí es más preocupante, ya ahí me preocupas más, ya, porque en realidad una de las fortalezas de nuestras comunidades y de las lecciones finalmente que nosotros desde las ciudades deberíamos poner en práctica es esto, ¿no? Es esto de la minga, del AINI, ¿no? Del hoy por ti, mañana por mí, y de saber que todo es prestado, ¿no? Que mi esfuerzo yo te lo doy, pero sé, porque sé también que tú, cuando yo te necesite, vas a estar ahí, ¿no? Entonces, ojalá eso no se pierda y podamos lograr. Pero, ¿qué planteamos, Ernesto, para que cambie esto? Al menos empecemos con una tarea que pueda transformar un poco estas prácticas. Bueno, para empezar, tenemos que entender la base de todo esto. Las quemas tienen un rol agrario, son cada día más indeseables en términos ecológicos, y ahora estamos viendo que en términos humanos son cada día más indeseables. Entonces tenemos que empezar a salir de la quema como actividad agropecuaria, pero podemos empezar, el primer paso puede ser que aprendamos a controlar nuestras quemas. Y allí el Estado tiene un rol central, no solamente orientador, sino también eventualmente, y si es necesario, punitivo.
María lo contaba, en otros países ya existen sistemas muy bien establecidos y no son particularmente caros de prevención de incendios forestales mediante el control de la quema. Nosotros queremos controlar las quemas y prevenir, evitar que ocurran los incendios forestales. Ese es el norte. El Estado tiene la obligación, por la ley forestal y de fauna silvestre, de tener un plan nacional de prevención de incendios forestales y control de quemas, y no está cumpliendo, ¿no? El año 2018, a fines del año, se ha aprobado un plan de prevención de riesgos, lo cual es un poquito ridículo, la verdad, porque uno no previene los riesgos, ¿no es cierto? Uno los gestiona en todo caso. Y lo que deberíamos tener serían metas muy claras, muy sólidas, de reducción dramática de los incendios forestales en el Perú y de progresivo abandono de la quema como práctica agropecuaria. Pero eso va a llevar muchos años. Lo que sí no tiene por qué llevar muchos años y debería llevar muy poco tiempo es la prevención de los incendios. Es decir, lugares que están cerca, que son adyacentes a ecosistemas silvestres, pastizales, arbustales, bosques, deberían quedar bajo una condición de advertencia. No quemes, si vas a quemar, avisa, y hay días en que te voy a prohibir quemar. No puedes quemar. Un día que corre mucho viento, un día que son varios días seguidos en que todo está muy seco y muy caliente, y tienes yesca en tu chacra, no se te ocurra quemar. Y te aviso, porque yo puedo prevenir estas cosas. Uno puede, el Senami ya hace varios años que está sacando advertencias, ¿no? Alertas de riesgo de incendio. Entonces hay que ponerlo eso a funcionar en sistemas coordinados. Y todo es posible y es barato. Y es inmensamente más barato que tener que llorar muertes, ¿no es cierto? O poner en riesgo a nuestros más heroicos representantes tratando de apagar incendios. Es impensable que alguien tenga que ir a apagar un incendio que otro causó y corriendo riesgo de su propia vida, ¿no? Eso es inaceptable. Muchas gracias, Ernesto. Ha sido súper claro y definitivamente a veces uno ve como noticia el tema y no se da cuenta que hay una complejidad también, ¿no? Una complejidad de las causas, una complejidad del mismo, las mismas autoridades, de todo lo que conlleva siempre un tema como este, ¿no? Por eso hay que verlas siempre las cosas de manera integral, como hablábamos también con María, ¿no? Magali, para terminar, tú tenías también en la nota que escribiste un poco también del impacto económico, que me gustaría que nos resumas y también nos ayudes un poco para cerrar el tema en ese aspecto. Sí, a ver, se calcula, o sea, en términos económicos se calcula que hay afectación bastante grave. Por ejemplo, la Administración Técnica de Serpor de Piura calculó en el 2017 que se había perdido unos 117 millones de soles por la quema de más de 10.000 hectáreas de bosque seco. Y uno no puede decir, pero ¿qué vale el bosque seco, no? Porque seco ahí no hay casi nada, pero en realidad sí tiene mucho valor. Si nosotros nos ponemos a pensar en los efectos económicos que podemos generar en la Amazonía, además en nuestros Andes, creo que el impacto es bastante fuerte, pero como ya lo hemos venido conversando, en realidad no solamente se trata de ese impacto económico que podemos medir en este momento cuando vemos que se afecta a medios de vida, sino, Sonalí, más bien tenemos que pensar en aquello que estamos generando para el futuro, ¿no? Por ejemplo, la afectación a nuestros nevados está haciendo que vayamos derritiendo con mayor rapidez esos bancos de agua dulce. Lo que estamos quemando hoy, los efectos, lo vamos a ver a futuro. Entonces, creo que es importantísimo ahí y que se trabaje mucho en el tema preventivo. El Estado muchas veces cree en la forma de actuar punitiva, ¿no? De tal modo que, por ejemplo, quemar en nuestro país está tipificado en el Código Penal, la pena puede ir de 4 a 6 años de cárcel, incluso acaba de ocurrir una sentencia, ¿no? A un joven, en Cusco acaban de sentenciar a 2 años de pena suspendida. Me parece que es una de las primeras penas que se están dando por incendios forestales, pero creo que el carácter punitivo no ha funcionado.
Yo creo que no ha funcionado. Entonces, porque si fuera así, los incendios se hubieran reducido. No es así. Como decía María, los incendios se han incrementado. Ancash, por ejemplo, el año pasado, solo en el 2019, en todo el 2019 registró 131 incendios. Pero este año, en lo que va de este 2020, lleva 248. La afectación el año pasado, todo el año, fue de 1.442 hectáreas, y este año, miren ustedes, ya van más de 8.700 hectáreas. O sea, el incremento en área es gravísimo, y parte del Parque Nacional Huascarán. Entonces tenemos que pensar en prevenir, y este tiene que ser, Sonali, un trabajo multisectorial. O sea, donde no se trata que el Estado diga, ya vamos a hacer tal cosa y así lo hacemos, nos sentamos en un gabinete y lo decidimos. No. Lo que tiene que haber es acá un trabajo multisectorial intercultural, incluyendo, ¿no? Incluyendo a ellos, a los campesinos, a quienes queman, para hacerlos entender, pero aparte que nos digan también qué soluciones plantean ellos, porque yo me imagino que algo tienen que plantear ellos, alguna solución. Entonces creo que se tiene que trabajar bastante fuerte en la prevención. Yo reitero, me da mucho gusto que pongamos en agenda, en ojo público. Nosotros nos preocupamos por el tema y dijimos, hay que ponerlo en agenda, esto está muy grave, ¿no? Hay que ponerlo en agenda. Primero pensábamos en hacer un reportaje básicamente de Ancash, y luego dijimos, no, hagamos del Perú, porque esto está muy grave. Entonces creo que se tiene que poner en agenda todo el tema. Yo entiendo que INDECI, CERFOR, CERNAM, CENAMI, ANA, entre otras instituciones, están haciendo sus esfuerzos, pero creo que no ha sido suficiente. Creo que hay que hacer mucho más, porque lo que tenemos que hacer, Sonali, es prevenir. Y como decía también los demás, vamos a ahorrar un montón, ¿no? Si prevenimos, porque no se trata acá de ir a pagar, ¿no? De preparar más bomberos forestales. Esa creo que no va a ser la salida, ¿no? La salida es prevención, básicamente, prevención. Gracias, Magali. Muchísimas gracias. Gracias a ti, el Sonali. estudio felicito a Ojo Público porque siempre nos ayudan a mostrar esa otra realidad, digamos, que no podemos ver en otros medios. De verdad que hay cosas muy, muy importantes, y gracias a ustedes es que tenemos la necesidad de conocer más y de hacer visible todas estas cosas. Muchas gracias, Magali. Y gracias a ti. Gracias. Para terminar, doctora Manta, María, ¿cómo concluimos con este tema? Sé que hay muchísimo todavía por decir, por hacer, pero creo que este llamado a la prevención es importante, y me gustaría que nos puedas decir algo finalmente. Sí, bueno, más que nada dirigirme a los campesinos, agricultores o dueños de terreno que vigilen sus predios, ¿no? Que no haya acumulación de materiales que pudieran servir para que arda como combustible. Lo mismo que si van a quemar, no lo hagan sin la ayuda de sus vecinos. Y hoy han mencionado las prácticas ancestrales de siempre, el Aini, la Mita, la Minca, ¿no? Que deben volver, digamos, de una u otra manera, en vez de sentirse avergonzados de ser campesinos o de tener estas costumbres, más bien tratar de revalorar, y en eso tienen mucho que ver los jóvenes, porque los jóvenes han crecido ya en las ciudades, de espaldas a esta práctica que justo para la quema controlada es lo ideal, ¿no? No se puede trabajar pensando en quemar nada más como una mente individual. No, tienen que organizarse para hacer justamente los cercos que no permita el paso del fuego, hacerlo, si lo van a hacer, que no es lo deseable, ya les digo, están quemando dinero, es que lo hagan muy temprano, ¿no? Que eso termine a las 9 de la mañana. Tienen que tener todos los cuidados, ¿no? De que todavía el material combustible esté húmedo, que el viento no sea suficientemente fuerte como para que eso pues sea descontrolable, porque se descontrole, porque si no van a tener lo que ya está ocurriendo, la muerte de sus vecinos, coterráneos, familias, las plantaciones que ustedes saben que les da dinero, sobre todo en Cusco, Trujillo, Ancash. Entonces ya también las están perdiendo, y en definitiva, traten de no usar el fuego, porque se descontrola y genera incendios forestales
que lo que les está haciendo es privarlos a la corta ya se ve, pero a la larga mucho más, el agua, sus suelos y sus medios de vida. Eso sería Sonalí. Muchísimas gracias, doctora. De verdad, un gran aporte. Creo que una de las cosas que nos hemos dado cuenta hoy, o hemos reforzado, porque en realidad lo sabemos, ese es un trabajo conjunto, es algo que se puede resolver, que se resolverá en el tema de la prevención, una mejor comunicación intercultural con los agricultores, las agricultoras, las personas que tienen estos campos que están cerca a las áreas protegidas, y definitivamente mayor desarrollo, mayores posibilidades, ¿no? Porque yo creo que la gente, teniendo alternativas, teniendo posibilidades de desarrollo, no creo que piense, digamos, en quemar o iniciar algo sin cuidado, sin los cuidados respectivos, que pueda originar realmente un desastre. Muchísimas gracias, Magali, nuevamente. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Ernesto. Alfonso también estuvo con nosotros. Y bueno, ha sido un gusto y esperamos que la próxima vez que nos encontremos, de verdad, como dice Ernesto, estemos con los agricultores y podamos también conversar con ellos y escucharlos desde su perspectiva, qué cosa proponen para que podamos resolver este tema. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias también. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes también. Hasta la próxima. Gracias, Ernesto. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias.